Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Buenos días. Ustedes vienen de una reunión ya previa a la nuestra, que se anticipó a la nuestra porque nosotros tenemos una jornada que planteamos hoy y estábamos coordinando pues básicamente con Wilson el poder hacer una jornada que nos permita levantar un diagnóstico rural participativo. Ese es un primer paso que estamos desarrollando, pero vamos a empezar por el derecho y por el principio. Mi nombre es Alexander Vances Gómez, soy antropólogo, profesor de la Universidad Javeriana y en este momento estoy contratado con un equipo que represento, que es el equipo del grupo Agrovis. Ya les contaré quién es Agrovis particularmente. Soy economista de la Universidad de los Andes y trabajo dirigiendo el diagnóstico rural participativo en 16 veredas de 2 municipios, Barranca de Upía y Cabo Llaro. ¿Por qué son 2 municipios? Porque son 2 municipios de influencia del sector petrolero de Petrominerales, puntualmente. Cada municipio tiene una influencia y esa influencia es municipal y veredal. Y en función de esa influencia, entonces, el impacto que genera una empresa petrolera debe estar calculada en lo social, en lo ambiental y en lo productivo. Luego, entonces, si el negocio de una empresa como la petrolera Petrominerales es producir petróleo, el tema es que no puede desconocer que tiene unos vecinos que son los dueños del territorio tradicionalmente y con los que hay que permanentemente dialogar, concertar, acordar y definir planes de beneficio común, mutuo, puntualmente. Para ello, Petrominerales, efectivamente, a través de la gestión social que se llama el área de responsabilidad integral, que desarrolla proyectos en lo social, ambiental, ecológico, educativo, creó la Fundación Bichituni. Y la Fundación Bichituni es una entidad sin ánimo de lucro, tampoco es con ánimo de pérdida, que busca ejecutar proyectos, programas y acciones en la zona donde ella, la empresa petrolera, desarrolla sus operaciones. Saca petróleo, pero genera un impacto. Y ese impacto tiene que ser mitigado, compensado, pero también trabajado de la mano con las comunidades. Así de sencillo. Eso es lo primero y lo claro que tenemos dentro del negocio. Básicamente, Bichituni es una palabra en lengua emberá que significa usted es valioso. Usted es valioso. Bichituni nace por la necesidad, escuchen con atención, Bichituni nace por la necesidad fundamentalmente de la mano del tema productivo petrolero. Debe estar el tema productivo, social, ambiental y cultural. Es fundamental, va de la mano. Y afortunadamente Petrominerales se dio cuenta que efectivamente entre sus políticas debe existir un área de responsabilidad integral que aborde ese proceso a través de la fundación y que genere unos recursos que son los recursos por regalías que son por ley que se entregan a los territorios. El tema ya es cómo se ejecutan, que es un tema que discutimos probablemente. El tema de regalías no es un regalo, es un derecho que tienen los territorios porque eso es un excedente que genera el petróleo y tiene que reinvertirse allí. En teoría, en la práctica este país ha venido reconstruyendo y deconstruyendo a partir de el desperdicio de esas regalías. Pero también el área de regalías es un tema que por ley se ejecuta. Sin embargo, hay un tema que es muy importante que es el de aporte voluntario que tienen las empresas. Hay un aporte que se da voluntariamente. Y la idea es que ese aporte voluntario, en el caso de Petrominerales, lo focalice y lo concentre en el territorio donde opera. Esa es política de la empresa y no todas las empresas hacen lo mismo. Hay políticas de empresas donde yo trabajo aquí e invierto por allá lejos. Aquí el tema es, si usted explota aquí, si usted produce aquí, pues usted reinvierte. Lo legal aquí y lo voluntario aquí también. Lo voluntario... Lo legal en la alcaldía y lo voluntario aquí no será lo mismo que nos va a llegar. Carlos, lo legal, perdóneme que le corrija un poco el tema. Lo legal, estamos acostumbrados un poco, yo creo que estamos muy manoseados por muchas instituciones. Yo siento que eso también ha pasado. Yo siento que no hay claridad en los procesos de información y de diálogo con las comunidades. Y también sentimos, nosotros estamos dialogando y este es un espacio de diálogo social permanentemente para llegar a acuerdos y a desacuerdos. Si llegamos al desacuerdo de que hay, o sigamos al punto de encuentro donde hay un desacuerdo, chévere, pero queda claro.